El secreto del Leopard 2A4. El tanque de combate que Europa teme perder. Cuando el acero europeo desafía al este. Si hay un blindado que ha levantado cejas, despertado suspicacias y encendido debates estratégicos en medio planeta, ese es el Leopard 2A4. No estamos hablando de un juguete de museo, sino de una pieza de ingeniería alemana que lleva 4 décadas rodando por medio mundo con una arrogancia mecánica que lo convierte en mucho más que un tanque. Es un emblema, un estandarte rodante de la tecnología militar occidental. Y por supuesto, el fetiche de cualquier conflicto moderno donde alguien quiera presumir de tener algo serio en el arsenal. Porque el Leopard 2A4 no fue diseñado para impresionar en desfiles. Fue concebido para aguantar el tipo en una guerra real, contra un enemigo real, en un frente donde no hay margen para el error. Su corazón late con un motor diésel de 1500 caballos. Su piel es una armadura multicapa que hace llorar a las cargas huecas. Y su mirada es un cañón Rheinmetall de 120 milímetros que no perdona errores. Este coloso nació del desencanto. El Leopard 1 se había quedado corto frente a las bestias soviéticas T-64 y T-62. La cooperación con Estados Unidos para desarrollar un tanque conjunto se vino abajo como suelen caer las grandes ideas, por culpa del ego, el dinero y las prioridades opuestas. Alemania decidió ir por libre, y afortunadamente para los fabricantes germanos, también por libre fue su chequera. Con el tiempo, el Leopard 2 se fue puliendo hasta convertirse en lo que muchos países consideran una apuesta segura. Pero dentro de esa saga, el 2A4 tiene una aura especial. Es el modelo que más se ha vendido, el que más se ha exportado, el que más veces ha sido actualizado y también el que más titulares ha dado. Desde Finlandia hasta Chile, pasando por Turquía, Indonesia y Canadá, parece que todos han querido un pedazo del felino de acero. Pero, ¿qué tiene este tanque que ha hecho que incluso sus enemigos lo estudien con devoción casi religiosa? Prepárate, porque lo vamos a desmenuzar sin filtros, sin piedad y con todo el sarcasmo que merece una máquina que cuesta más que un penthouse en Múnich. Nacido para impresionar, condenado a decepcionar. El Leopard 2A4 fue concebido para intimidar. Desde sus primeras líneas en los tableros de diseño alemanes, se esperaba que este tanque dejara boquiabierto a cualquiera que se atreviera a plantarle cara. Y en cierto modo, lo logró. Cuando apareció a finales de los años 70, su silueta rectangular, su torre angulosa y su cañón de 120 milímetros causaron sensación en todos los manuales de estrategia militar. Alemania no solo había fabricado un tanque, había lanzado una advertencia blindada al mundo entero. Pero claro, una cosa es la teoría, y otra muy distinta es la realidad. Porque si bien el Leopard 2A4 contaba con una de las mejores armas del momento, y un motor capaz de mover sus 55 toneladas a velocidades impensables para sus rivales soviéticos, no tardaron en aparecer las grietas bajo tanto barniz. Literalmente, la ausencia de defensa activa, la vulnerabilidad de los laterales, y la fragilidad de su parte superior frente a misiles antitanque fueron secretos que durante años se ocultaron con discursos técnicos y propaganda institucional. Y entonces llegaron las redes sociales, los drones, las cámaras térmicas y los vídeos virales. De pronto, un tanque que parecía invencible fue sorprendido ardiendo, abandonado o peor aún, capturado intacto. Las imágenes de un Leopard 2A4 pintado con grafitis, con sus compuertas abiertas como si fuera un juguete desmontado, circularon por el mundo más rápido que cualquier misil anticarro. Y allí donde antes solo había respeto, comenzó a aparecer una sonrisa burlona. Porque sí, el Leopard impresiona, pero también decepciona. Su sofisticado sistema de control de fuego, con sensores para viento, inclinación, temperatura y munición, es espectacular, siempre y cuando funcione. Y su motor, el poderoso MTU MB873, puede impulsarlo a 70 km por hora, pero también necesita más mantenimiento que un avión comercial. En otras palabras, el Leopard 2A4 es como un coche deportivo alemán, fino, veloz, pero poco amigo del barro y los imprevistos. Al final, lo que nació como símbolo de potencia terminó siendo víctima de su propio mito, no por ser un mal tanque, sino por intentar ser perfecto en un mundo que no lo es. Y eso, en el campo de batalla, puede salir muy caro. Una leyenda construida sobre pernos, promesas y propaganda. Cuando se habla del Leopard 2A4, muchos lo hacen como si fuera una figura mitológica, veloz como un rayo, resistente como una muralla y preciso como un francotirador suizo. Pero tras esa imagen idealizada, se esconde una verdad mucho más terrenal. Este tanque no surgió del Olimpo, sino del desencanto. Nació cuando el proyecto conjunto entre Estados Unidos y Alemania, el famoso MBT-70,
se vino abajo por diferencias presupuestarias y técnicas. ¿El resultado? Cada uno volvió a sus cuarteles a construir su propia criatura de acero, y los alemanes, como siempre, se lo tomaron muy en serio. El Leopard 2A4 fue presentado con orgullo como la culminación de décadas de ingeniería alemana. Multicapas de blindaje compuesto, cañón Rheinmetall de 40 y 4 de 120 milímetros, sistemas ópticos de precisión y un motor que ronroneaba como un leopardo enfurecido. Las maquetas se mostraban en exposiciones militares como si fueran modelos de pasarela, y los manuales técnicos, rebosantes de gráficas y acrónimos, prometían la gloria mecánica. Pero lo que no se decía tan alto era el precio de mantener semejante joya rodante, porque el Leopard 2A4, con sus lujos tecnológicos, también venía con un costo operativo digno de un club de millonarios. Requiere combustible como un camión logístico en ayunas, sus repuestos deben pedirse con meses de anticipación, y los técnicos que lo entienden parecen haber salido de un monasterio secreto de mecánicos iluminados. Cuando uno entra en la cabina, no sabe si va a conducir un tanque o pilotar una nave espacial. Eso sí, la vista es estupenda. Y aún así, muchos países lo compraron. Polonia, Grecia, Finlandia, España, todos quisieron tener su Leopard, como si al adquirirlo se comprara también un pedacito del prestigio alemán. Lo cierto es que más de 3.000 unidades fueron exportadas, y cada ejército que las recibió encontró lo mismo, un prodigio que, bajo presión, podía convertirse en un dolor de cabeza. Porque, a pesar de sus virtudes, el Leopard 2A4 fue víctima de un fenómeno muy contemporáneo, el exceso de expectativas. Se esperaba que hiciera magia, y al final solo era un tanque. Uno muy bueno, sí, pero no invulnerable. Y en la guerra la mitología no detiene balas. El punto débil que nadie quería admitir. Durante años, los catálogos militares lo omitieron, los informes técnicos lo disfrazaron y los mandos lo minimizaron. Pero ahí estaba, agazapado como una herida oculta bajo la pintura impecable, el talón de Aquiles del Leopard 2A4. Porque sí, el gran orgullo de la ingeniería germana tenía un problema que nadie quería mirar de frente. Y no era su peso, ni su motor, ni siquiera el alto costo de operación. Era algo mucho más básico, casi ridículo: su vulnerabilidad lateral. Mientras el blindaje frontal del Leopard 2A4 podía aguantar impactos de proyectiles subcalibrados y cargas huecas con una robustez envidiable, los costados del chasis y de la torreta ofrecían una protección comparable a la de una caja de galletas reforzada. Apenas 65 milímetros de acero separaban la tripulación de una explosión lateral. Una invitación abierta para cualquier lanzagranadas, misil antitanque o incluso una emboscada bien colocada. Este defecto quedó dolorosamente expuesto cuando Turquía desplegó sus Leopard 2A4 en operaciones urbanas en Siria. El resultado fue tan humillante como revelador. Varios de estos tanques, enfrentados a milicias armadas con sistemas antitanque portátiles de fabricación rusa o incluso casera, fueron destruidos por impactos directos en los costados. Las imágenes de Leopard calcinados y con la torreta arrancada comenzaron a circular por redes y medios internacionales, y lo que hasta entonces era secreto a voces se convirtió en escándalo público. La industria alemana respondió como suelen hacerlo los fabricantes cuando se descubre una grieta en su reputación, echando la culpa al usuario. Que si se usaron mal, que si no fueron modernizados, que si las tripulaciones no siguieron los protocolos. Pero la verdad era tan sólida como un proyectil de uranio empobrecido. El Leopard 2A4 necesitaba una actualización urgente en su protección lateral. Algunos países comenzaron a instalar blindaje reactivo adicional, otros buscaron kits de modernización y otros simplemente dejaron de usarlo en primera línea. Porque un tanque que solo es fuerte de frente y que se desmorona al mínimo flanqueo no es precisamente el escudo invencible que se había prometido. El misterio de los tanques capturados. Uno de los episodios más jugosos, oscuros y poco comentados de la historia reciente del Leopard 2A4 tiene nombre y apellido: Ucrania. Mientras unos se aferraban al relato heroico de la defensa y otros se deleitaban con la propaganda de destrucción, en el fondo se libraba una guerra silenciosa, pero mucho más importante: la carrera por capturar y estudiar tanques enemigos. Y ahí, el Leopard 2A4 se convirtió en el trofeo más codiciado del frente. No es ningún secreto que varios de estos tanques enviados por países occidentales fueron dañados, abandonados o simplemente inutilizados en combate. Pero lo que pocos imaginaban es lo rápido que algunas unidades rusas reaccionaron para hacerse con esos ejemplares. Como cuervos tras un brillo metálico,
grupos especializados se movilizaban para recuperar los restos antes de que fueran destruidos o rematados por sus propios operadores. Y así comenzó el desfile secreto. Primero, un Leopardo A4 semienterrado en barro, con la torreta aún entera. Luego, otro con impactos laterales, pero con su motor intacto. Algunos incluso fueron encontrados con munición sin detonar dentro. Para los ingenieros rusos, era como recibir el manual de instrucciones del enemigo, entregado gratuitamente en bandeja de acero. Lo más irónico del asunto es que muchos de esos tanques llegaron a manos rusas sin disparar un solo tiro. Averías, fallos logísticos o decisiones estratégicas cuestionables dejaron a estas bestias varadas en medio de campos hostiles, convertidas en tesoros tecnológicos para el adversario. Lo que empezó como una donación de apoyo militar, acabó como una exhibición itinerante en territorio enemigo. Y mientras en Europa se debatía si enviar más Leopard o esperar a los más modernos 2A6, en Moscú se analizaban sus componentes con lupa. Sistemas de tiro, sensores, configuración del blindaje, esquemas de mantenimiento. Todo lo que hace a un Leopard 2A4 lo que es, estaba siendo escaneado, desmontado y estudiado hasta el más mínimo tornillo. Esta no es una historia sobre quién ganó la batalla, sino sobre quién se quedó con los secretos. Y en esa guerra invisible, el Leopard 2A4 ha hablado demasiado. El mito del cañón perfecto. Durante décadas, la reputación del Leopard 2A4 ha girado en torno a una joya de la ingeniería alemana, el cañón Rheinmetall L-44 de 120 milímetros. En los manuales de los ejércitos occidentales, se le venera casi como un artefacto sagrado. Precisión quirúrgica, potencia demoledora, estabilidad inquebrantable. Pero detrás de esa aura de perfección, se esconde una verdad más mundana. Y sí, más incómoda. Para empezar, el cañón L-44 fue, sin duda, un salto tecnológico en su tiempo. Capaz de mantener una puntería efectiva a más de 2 kilómetros, incluso en movimiento, se convirtió en el estándar para los tanques de la OTAN. Era rápido, fiable y compatible, con una amplia variedad de municiones. Pero aquí está el detalle. Fue diseñado pensando en las amenazas del siglo pasado. T-72, T-80, blindados soviéticos de la Guerra Fría. No para drones, misiles guiados o explosivos de última generación que sobrevuelan el tanque y lo destrozan desde arriba. Y aunque muchos países han modernizado su Leopard 2 con cañones más largos y potentes, como el L-55, el 2A4 sigue aferrado a su clásico tubo corto. Un cañón que, aunque aún letal, empieza a mostrar grietas en su leyenda. Porque por mucho que dispares con precisión, si tu proyectil no atraviesa el blindaje del enemigo, lo único que haces es hacerle cosquillas con convicción. Además, los sistemas de estabilización del Leopard 2A4, aunque avanzados para su época, no siempre garantizan la precisión en condiciones extremas. Ni hablemos de disparar tras sufrir daños en los sensores o cuando la electrónica se ve afectada por interferencias. En ese escenario, el mítico Rheinmetall se convierte en un cañón más, uno que necesita puntería manual, cálculos a ojo y una buena dosis de suerte. Y por si fuera poco, está el asunto del desgaste. Cada disparo erosiona el alma del cañón. Y si no se realiza mantenimiento constante, algo que no siempre es posible en medio de un conflicto, el arma pierde efectividad. Así que sí, el Rheinmetall L-44 fue brillante. Fue, porque como toda leyenda, envejece. Y en el campo de batalla moderno, no basta con haber sido el mejor. El talón de Aquiles que nadie quería admitir. Mientras los aficionados al blindaje suspiraban por el Leopard 2A4 y sus formas angulosas de acero, los técnicos de verdad sabían una cosa que pocos se atrevían a decir en voz alta: su mayor debilidad estaba justo donde nadie pensaba mirar. Porque sí, el frontal del Leopard 2A4 es imponente, la torre tiene presencia, el cañón impresiona, pero la realidad es que su punto más vulnerable es mucho menos glamuroso. El costado. Sí, el lateral del Leopard 2A4 es poco más que una promesa decorativa. Con un espesor de blindaje que apenas llega a los 60 milímetros en algunas zonas, un simple disparo lateral de un proyectil antitanque o incluso de un lanzagranadas bien colocado puede perforarlo con facilidad pasmosa. Ni ciencia de cohetes, ni sofisticadas armas hipersónicas. Un RPG anticuado. Desde el flanco, y adiós tanque de $4 millones. Lo peor es que esa vulnerabilidad no era ningún secreto. Los informes lo sabían, los diseñadores lo sabían, los comandantes lo sabían. Pero claro, en el mundo del marketing militar, no se dice que tu producto estrella tiene la barriga blanda. Se maquilla, se habla del frontal,
del sistema de tiro, de la aceleración, pero no del lateral. Y luego está la parte trasera, el sueño húmedo de cualquier operador de dron armado. El compartimento del motor, ligeramente protegido, ha sido un blanco constante en conflictos reales. En Siria, en ejercicios y ahora, en conflictos más actuales, los vídeos no mienten. El Leopard 2A4, cuando es impactado por la espalda, no es el depredador, sino la presa. Esta debilidad estructural ha sido el motivo por el cual muchos países han tenido que invertir en blindaje adicional. Paneles reactivos, faldones laterales, protecciones modulares, todo eso para tapar lo que ya debería haber venido de serie. Porque una cosa es tener movilidad, y otra muy distinta es ir por ahí con el tanque desprotegido como si fuera un deportivo de lujo sin parachoques trasero. Así que sí, el Leopard 2A4 es una máquina impresionante. Pero su talón de Aquiles no es un detalle menor, es una fisura estructural que lo convierte, en ciertas condiciones, en una caja de acero cara y vulnerable. Cuando la munición se convierte en una bomba interna, hay algo que pone los pelos de punta a cualquier tripulante de tanque, y no es el enemigo que viene de frente ni el misil que cae del cielo. Es algo más sutil, más traicionero, la munición que lleva dentro su propio vehículo. En el Leopard 2A4, este asunto es una espada de doble filo, brillante pero afilada hacia adentro. El tanque alemán almacena 42 proyectiles. De estos, 15 están ubicados en la parte trasera de la torreta, dentro de un compartimento blindado con paneles de expulsión. Esos paneles están diseñados para volar hacia arriba en caso de que algo salga mal, evitando que la explosión destruya toda la cabina. Suena bien. Y lo es, en teoría. El problema viene con los otros 27 proyectiles. Esos están repartidos dentro del chasis, fuera de compartimentos especiales. Y eso significa que, si una carga enemiga penetra por el lateral o por la parte inferior y alcanza esa munición interna, el resultado es un espectáculo pirotécnico indeseado. El tanque se convierte en su propio ataúd de acero. Es aquí donde muchos expertos comparan el Leopard 2A4 con tanques soviéticos más antiguos, que también cargaban munición a la buena de Dios. Se esperaba que la ingeniería alemana corrigiera ese error. Pero no, lo dejó ahí, como un recordatorio de que incluso las máquinas más sofisticadas pueden tener errores garrafales. La tripulación lo sabe, lo sienten cada vez que suben. Ese miedo sordo de estar sentados encima de kilos y kilos de potencial explosivo. Basta una chispa, un fragmento, un impacto bien dirigido, y el tanque se convierte en un horno sellado. Y si bien es cierto que algunas versiones mejoradas del Leopard intentaron corregir esto, añadiendo más protección interna o rediseñando los espacios de carga, el 2A4 sigue siendo una ruleta rusa en ciertos escenarios. Irónico, tratándose de un vehículo que presume de precisión quirúrgica con su cañón. El tanque puede disparar con elegancia, puede avanzar con potencia y puede impresionar con sus formas. Pero mientras su munición interna siga sin estar totalmente protegida, siempre existirá la posibilidad de que lo que explote no sea el objetivo, sino él mismo. Las jaulas que no salvan a nadie. Cuando los Leopard 2A4 comenzaron a caer como fichas de dominó en conflictos recientes, surgió una oleada de ingenio desesperado. Las famosas jaulas antimisil. Rejillas soldadas a la torreta, paneles improvisados en lo alto del casco, estructuras oxidadas más propias de un gallinero que de un blindado de élite. Pero lo más impactante no es su aspecto rudimentario, sino su dudosa utilidad. Estas jaulas nacieron como respuesta al terror que imponen los misiles de ataque superior. Y si bien en teoría podrían detonar una cabeza explosiva antes de que impacte directamente, la práctica ha demostrado que esto es, en el mejor de los casos, una tirita en una hemorragia arterial. Las estadísticas no mienten. En la mayoría de los casos, la jaula no impide la penetración. Solo retrasa unos segundos lo inevitable. El problema es estructural. Las defensas improvisadas no resuelven la debilidad congénita del Leopard 2A4. Este tanque fue diseñado en otra era, bajo otra doctrina y contra otro enemigo. Ahora se enfrenta a amenazas que ni siquiera existían cuando salió de fábrica. ¿Y cuál es la solución más habitual? Colocarle una parrilla de acero encima, con la esperanza de que el misil rebote como si fuera una pelota. Una ilusión tan frágil como el acero de esas jaulas oxidadas. Y lo más irónico es que estas soluciones no solo son ineficaces, sino que además afectan negativamente al rendimiento del vehículo. Aumentan el peso, dificultan el mantenimiento, entorpecen los sensores y obstruyen la visibilidad de la tripulación. Es como ponerle una sombrilla a un coche de carreras esperando que sobreviva a un bombardeo aéreo.
Países como Turquía, Ucrania o incluso algunos aliados de la OTAN han recurrido a esta solución casera, porque modernizar un Leopard 2A4 de verdad cuesta millones. Soldar una rejilla, apenas unos cientos de euros. Y cuando hay más tanques que presupuesto, eligen la jaula, aunque se sepa que no salvará a nadie. La imagen del Leopard convertido en un erizo de metal oxidado ya se ha vuelto viral. Y en la era de las redes, cuando el blindado estrella aparece reventado con su jaula colgando, el prestigio también explota. Tanques de museo en el campo de batalla. Cuando se observa un Leopard 2A4 decorado con una bandera reciente y cruzando un campo minado con un dron sobrevolando, uno no puede evitar preguntarse: ¿estamos viendo un tanque de combate moderno o una pieza de museo que alguien sacó por error del almacén? Porque por más que lo disfracen con pintura digital, camuflaje actualizado y visores de última generación, el corazón de esta bestia sigue siendo el mismo que el de hace más de 40 años. Y esa es la gran ironía. Las guerras del siglo XXI están llenas de armamento del siglo XX. El Leopard 2A4 fue una maravilla en su tiempo, una joya de la ingeniería alemana, pero nació en una época donde la amenaza eran otros tanques, no enjambres de drones, ni misiles Top Attack que caen desde el cielo como guadañas termoguiadas. Aún así, decenas de estos veteranos siguen siendo enviados al frente, como si fueran gladiadores llamados a luchar en un coliseo digital. Los analistas lo saben, los mandos lo saben, y lo saben por supuesto los tripulantes, que se suben a bordo con el mismo entusiasmo que tendría uno al conducir un coche sin frenos cuesta abajo. Pero no se trata solo de obsolescencia tecnológica. También hablamos de ergonomía desfasada, comunicaciones anticuadas y sistemas de control que requieren más intuición que precisión. En los ejercicios de comparación contra blindados más modernos como el Leopard 2A6 o el Abrams V3, el viejo 2A4 queda en evidencia. No solo por la falta de blindaje reactivo o defensa activa, sino porque hasta sus visores parecen sacados de una consola de los 80. Aún así, los vemos desfilar, porque reemplazarlos cuesta demasiado, porque hay que aparentar fuerza aunque esa fuerza sea de hojalata, porque para muchos países un Leopard 2A4 es mejor que ningún tanque. Y sí, es mejor. Hasta que lo ves arder por un impacto que jamás debió alcanzarlo. Usar un Leopard 2A4 en pleno 2024 es como lanzar una partida de ajedrez con piezas de dominó. Puede que impresione desde lejos, pero en cuanto empieza el combate, todo se viene abajo. Las tripulaciones saben la verdad. Basta con hablar con cualquier tripulante que haya pasado tiempo real dentro de un Leopard 2A4 para escuchar la misma canción. Es noble, pero está desfasado. Porque sí, el blindado alemán tiene buen pedigrí, pero eso no significa que sus tripulaciones lo vean como una garantía de supervivencia. Más bien como un acto de fe con ruedas de acero. Los conductores, por ejemplo, lidian con una bestia de más de 50 toneladas que se mueve bien, siempre y cuando no le pongas barro, nieve, colinas, minas o drones. Lo cual, por cierto, es exactamente todo lo que hay en un frente moderno. La mecánica es exigente, y aunque el motor MTU sigue siendo fiable, los años no pasan en vano. Es como correr una maratón con botas de plomo. En la torreta, el artillero y el comandante trabajan con sistemas que, aunque modernizados en parte, aún requieren ajustes manuales, cálculos mentales y una paciencia infinita. No hay pantallas táctiles mágicas ni inteligencia artificial. Hay puntería, hay nervios y hay una esperanza constante de que el siguiente disparo no sea el último. Todo depende del entrenamiento, la rutina y sobre todo, la suerte. El cargador, por su parte, se enfrenta a una tarea de fuerza bruta. Aquí no hay sistema automático. Todo se hace a mano, una y otra vez, con temperaturas extremas, estrés continuo y un espacio de trabajo que no destaca precisamente por su comodidad. ¿Diseño ergonómico? No en los 80, amigo. Pero el verdadero problema está en la moral. Las tripulaciones saben que los Leopard 2A4 enviados a conflictos actuales no son los más preparados. Son tanques reciclados, reacondicionados, pintados con esperanza, pero no con blindaje adicional. Es como enviar a un boxeador veterano a enfrentar a un peso pesado joven solo porque en sus tiempos fue campeón. Lo que no se ve en las estadísticas es el sudor frío de los soldados al subirse, sabiendo que el enemigo ya conoce todos sus puntos débiles. Y sin embargo, lo hacen, porque su deber no es quejarse, sino resistir. Lo hacen sabiendo que el tanque no es invencible, pero confiando en que su habilidad, su astucia y su unidad harán la diferencia. El legado del Leopard 2A4 no es tan glorioso como parece,
Pocas veces un tanque ha tenido una reputación tan inflada como el Leopard 2A4. No por su diseño, que fue excelente en su momento, sino por el culto casi religioso que lo rodea. Hay quienes lo presentan como el epítome de la ingeniería occidental, la máquina definitiva, el símbolo de la perfección mecánica alemana. Pero si algo ha demostrado su paso por los conflictos modernos, es que incluso las leyendas envejecen, y algunas no muy bien. Para empezar, su fama se basa más en cátedras de diseño que en victorias reales en combate. Los Leopard 2A4 no son precisamente recordados por haber cambiado el rumbo de ninguna guerra. Al contrario, en Siria, por ejemplo, fueron abatidos uno tras otro por misiles guiados, drones y explosivos improvisados. Lo que debía ser un despliegue de poder, se convirtió en una clase práctica sobre vulnerabilidades. Y es que el Leopard 2A4 no nació para las guerras de ahora. Fue concebido en la Guerra Fría, en un contexto de enfrentamientos convencionales, donde dos ejércitos con líneas de frente claras se enfrentaban a cara descubierta. Pero el campo de batalla de hoy es otra cosa. Amenazas invisibles, ataques asimétricos y enemigos que disparan desde cualquier lugar. En ese mundo, el Leopard 2A4 se mueve como un dinosaurio, pesado, lento para adaptarse y extremadamente visible. El problema no es solo el tanque, sino la insistencia de algunos en seguir tratándolo como si fuera una joya tecnológica. Se moderniza, sí, se actualiza, pero la base sigue siendo la misma. Un diseño de hace más de 40 años, al que se le ponen parches para aguantar otro día más en el infierno. ¿Sirve todavía? Por supuesto. En manos de una tripulación experta y con apoyo adecuado, puede marcar la diferencia, pero ya no es el depredador supremo que fue. Es una máquina que merece respeto por su historia, pero no adoración por un presente que le pesa como sus toneladas de acero. Si disfrutaste esta historia blindada, suscríbete a Furia Blindada y únete al canal donde el acero ruge y las verdades se disparan sin filtro.